Gracias, señor presidente. Como habíamos dicho reiteradas veces, el 4 de diciembre, el viernes 4 de diciembre, cruzó la política santafesina. Durante 3 horas 26 minutos, el hombre que durante mucho tiempo fue fiscal en la provincia de Santa Fe, hoy preso por corrupto, Gustavo Alcides Ponce Assat, declaró durante 3 horas 26 minutos y generó una serie de cuestiones que hasta el día de hoy, a nuestro entender, deben responderse de la política y de hecho se ha hecho, de diferentes maneras se ha hecho. Nosotros tuvimos una reunión de parlamentaria en donde dijimos que para nosotros era fundamental responder públicamente para separar la paja del trigo, para salir al cruce de esas ciénagas que van creciendo sobre la idea de que todos los políticos somos corruptos, que todos los políticos nos cubrimos entre nosotros. De hecho, Ponce Assat había dicho ese viernes que la política se iba a broquelar sobre sí misma y le iba a dar inmunidad al senador Armando Traferri, senador del departamento de San Lorenzo, a quien conozco hace 30 años. Cuando todo esto se produjo, se hicieron dos cosas muy interesantes para mí. En primer lugar, esta reunión que usted citó, presidente, en la cuestión parlamentaria. Ahí dijimos esto. También se hizo una reunión de la Comisión de Seguimiento del tema de los fiscales, que preside Joaquín Blanco, en donde se sacó un documento muy interesante de respaldo a los fiscales que están llevando adelante la causa. Dos, a mi entender, excelentes fiscales, Matías Ederi y Luis Echapapietra, y al mismo tiempo también esperábamos esta cuestión que para mí era central. Había dos dirigentes políticos, los más mencionados por Ponce Assat en aquel momento, que era el senador Armando Traferri y por el otro lado la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, la doctora Alejandra Rodenas. A mí me parecía fundamental. Nosotros habíamos tenido la posibilidad de tener una reunión conjunta entre senadores y diputados y yo le iba a pedir, por favor, que dijeran públicamente, porque era un tema público, era la política la que tenía que salir a responder. Lamentablemente después siguió la causa judicial, no eso lo lamentable, sino que siguió primero lo judicial. La iniciativa política parecía tenerlo la justicia, y se llegó a la instancia de pedirle el desafuero al senador Traferri para que se presentara ante la justicia. Y allí apareció, a mi entender, lo más triste de la democracia. Esto que Ponce Assat profetizaba, que la política se abroquele para defenderse de una investigación. Y sinceramente, en 37 años de construcción democrática, que se vote el privilegio para que alguien no sea investigado es un retroceso democrático. Y ese retroceso democrático debe hablarse, cómo fue construido, cómo fue constituido, porque claramente no estamos hablando de un solo partido político, estamos hablando de una cuestión transversal. Yo recuerdo en el año 1991, señor presidente, el 6 de septiembre de 1991, la conmovida fue la provincia de Córdoba, porque se asesinó a un ex senador radical, el doctor Regino Maders, el ingeniero Regino Maders, fue asesinado por un hombre de la policía cordobesa que se había reciclado de la dictadura en democracia, lo terminaron matando, y el que le pagó $40.000 era el presidente en aquel momento de la Cámara de Diputados de Córdoba, que era Luis Medina Allende en aquel momento. Nosotros fuimos citados a declarar por las investigaciones que hicimos, y me acuerdo que la gran defensora de la familia Maders era una de las abogadas penalistas más extraordinarias del movimiento de los derechos humanos en la Argentina, junto a nuestra querida Matilde Bruera, María Laura Elba Martínez. María Elba Martínez, una extraordinaria abogada, que es reconocida en todas las cátedras de derechos humanos de todo el mundo. Y ella nos dijo, y lo dijo públicamente allí, en ese juicio que se hizo en Córdoba,
Ese asesinato de Regino Maders tenía que ver con un partido transversal en donde estaban los sectores conservadores de los principales partidos políticos, más sectores oscuros del Poder Judicial, de ciertos sectores empresariales, de ciertos sectores de la Iglesia. 1991. Nosotros, desde aquí, desde nuestra amada provincia de Santa Fe, lo que hemos sentido a partir de ese voto a favor de mantenerle los fueros al senador Armando Trasferri es haber privilegiado a ciertas personas por encima de lo que puede pasar con cualquiera de los 3,5 millones de santafesinas y santafesinos que habitamos en la provincia. Y es un retroceso, porque eso, más allá de lo que significa el artículo 51 de la Constitución Provincial, es un privilegio feudal. En toda la Argentina no hay nada tan retrógrado como lo que se ha votado en el Senado de la provincia de Santa Fe. Y no es casual, y este es el problema más serio, no es casual, porque los que votaron esto, radicales, peronistas, en el Senado de la provincia de Santa Fe, son los mismos, señor presidente, que hace 71 años vienen manteniendo la ley provincial de educación más antigua del país. ¿Por qué? Porque el Senado no lo quiere tratar. Es el mismo Senado que no nos da una ley de defensa de derechos del consumidor. Es el mismo Senado que no nos da la posibilidad del derecho al acceso a la información pública. Y es el mismo Senado que vota la impunidad de un senador que tenía la obligación moral y por lo tanto profundamente política de someterse a un proceso de investigación. Esto yo lo intercambié con el propio senador Trasferri, por eso me siento con absoluta libertad para decirlo, que se equivocó en buscar eso. Él argumenta que no tiene garantías constitucionales, lo cual es mentira. Porque si él no tiene garantías constitucionales, ¿qué le queda al resto de 3,5 millones de santafesinos y santafesinas? Lo que votó el Senado es un privilegio feudal, y un privilegio feudal en 37 años de democracia es un retroceso para la democracia en la provincia de Santa Fe. Por eso para mí es fundamental volver a insistir en que la idea de la transparencia no es una palabra más, y que la idea de que la política tiene que salir a explicar lo que debe explicar frente a la justicia lo debe hacer. Es la única manera de profundizar la democracia y no retroceder a privilegios feudales que nos aleja de la respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Señor presidente, muchísimas gracias. Y realmente, como dijo recién Jimena, ojalá que en el 2021 tengamos más transparencia para que tengamos mayor democracia y que la felicidad sea un derecho de las grandes mayorías y no el privilegio del que la pueda comprar. Muchísimas gracias, señor presidente.